Estamos preparados para las empresas más difíciles. Por primera vez en el departamento de Rocha se hace realidad un anhelado sueño: la recuperación de tierras a los bañados de esa zona. Si bien el proyecto fue declarado prioritario en el año 1953, recién hace pocos meses se inició la obra que permitirá recuperar más de 140.000 hectáreas. Fundamentalmente, los trabajos consisten en bajar el nivel de aguas de la Laguna Negra que desbordan y anegan extensas zonas tornándolas improductivas. Las obras del canal Andreoni que vemos en este informativo de la época de su construcción arrasaron con la biodiversidad de un área enorme del noreste de Uruguay, también con parte de la faja costera atlántica, y destruyeron, como veíamos claramente en esta película, una cantidad indeterminada de cerritos de indios. En nombre de un incierto desarrollo, dimos la espalda al pasado, al patrimonio, a la biodiversidad, al paisaje y a tantas cosas más, y sigue pasando. La historia de Uruguay es milenaria, aunque no lo sepamos, aunque no lo hayamos investigado hasta tiempos recientes. En este territorio hubo, hace decenas de siglos, culturas que apenas estamos empezando a conocer, a redescubrir. Abordajes científicos interdisciplinarios van llenando espacios vacíos y rescatan del pasado las voces de quienes nos antecedieron. Con enorme pasión vamos a tratar de resumir en una hora la historia que tenemos que conocer, la del Uruguay milenario. Y como siempre, antes de entrar en tema, nuestro salpicón con las principales noticias científicas de Uruguay y el mundo. Científicos de los institutos Pasteur de Montevideo, Clemente Estable y colegas del Institut Pasteur de París lograron un avance significativo en la comprensión de cómo se multiplica y crece un grupo de bacterias que incluye a las que causan enfermedades como la tuberculosis, la lepra y la difteria. La ciencia sabe que para multiplicarse, las bacterias crecen hasta cierto tamaño y luego se dividen en dos células idénticas. Sin embargo, el modo en que ocurre esta división celular se conoce solo para algunas bacterias. Por eso, la investigación franco-uruguaya tuvo como objetivo identificar las proteínas responsables de la división y el crecimiento de este grupo de bacterias. A partir de estudios que combinaron diferentes disciplinas, el trabajo detectó dos proteínas que intervienen en la multiplicación de las bacterias. Ese conocimiento allana el camino para continuar investigando y desarrollando nuevas herramientas para combatir bacterias patógenas. La investigación fue publicada por la prestigiosa revista Nature Microbiology y liderada por la investigadora Rosario Durán, responsable de la Unidad de Bioquímica Analítica y Proteómica, que es un grupo mixto formado por investigadores del Pasteur de Montevideo y el Instituto Clemente Estable. Si bien por ahora los incrementos son leves, se empieza a registrar en Uruguay una suba en los casos de COVID detectados, a tono con lo que está sucediendo en la región. Si bien no se ha emitido nueva información oficial, Sobre Ciencia pudo saber que tanto en el sector público como en el privado se registra un aumento moderado en los casos positivos de COVID-19, los cuales también suelen mezclarse con otros virus respiratorios estacionales que predominan en este momento del año. Este incremento de los casos de COVID-19 se atribuye a la circulación de nuevas cepas y contagios contraídos en numerosos viajes hacia la República Argentina. Según los expertos consultados, es esperable que la tendencia de incremento se mantenga justamente debido al aumento de casos que se reporta en la vecina orilla. En Argentina, los casos de personas con diagnóstico de COVID han aumentado desde la segunda mitad de julio pasado y siguieron creciendo durante agosto. Es una suba que implica un aumento del 190% en un mes.
El programa Despertando Vocación Científica en Niñas y Adolescentes invita a estudiantes de bachillerato de todos los liceos públicos del país a participar del certamen Científicas de tu Comunidad. El concurso premiará al mejor video sobre el trabajo y la vida de una mujer científica de su comunidad, ciudad, pueblo o departamento. Podrán participar estudiantes de bachillerato de liceos públicos de todo el país a través de grupos de 5 integrantes como máximo y un docente como coordinador. Se podrá presentar un solo video por grupo. Cada estudiante y docente podrá integrar un único grupo. El docente coordinador deberá inscribir al grupo de estudiantes participantes a través de un formulario en línea dentro del plazo estipulado en las bases y subir el video a la plataforma YouTube. El cierre de inscripciones será el próximo 15 de octubre. Más información en las direcciones que vemos en pantalla. El área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de la Universidad de la República está presente en Expo Prado 2023 con un stand que tiene como tema central el agua y la gestión integrada de los recursos hídricos. Se hablará sobre qué es una cuenca hidrográfica, cómo funciona y por qué es tan importante para el cuidado del agua. Se presentarán las múltiples actividades de investigación y enseñanza que lleva adelante el área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de la Universidad de la República para la gestión de nuestros recursos hídricos. Se van a realizar demostraciones sobre cómo se realizan análisis de aguas, pH y conductividad, las etapas de potabilización del agua y también se podrá ver y manipular un simulador de dinámica fluvial. El stand se puede visitar en la Expo Prado a partir de las 10 horas. Llegamos hasta acá con el salpicón, con lo que es la puesta a punto de las noticias de la semana y nos metemos de lleno en esta consigna del programa de hoy, que es hablar de la historia profunda de Uruguay, del Uruguay milenario. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, te dije. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas y santas. Ahí está. Sumado a esa consigna que proponés, yo te hago otra. Sí. Te digo, ¿qué tal si vamos de viaje en el tiempo? Ahí está. Dale. Como si tuviéramos una cápsula. ¿Quién podría, quién pudiera, quién no soñó con eso, ¿no? ¿Y hasta dónde? Y bueno, en realidad, como no tenemos esa cápsula mientras tanto en Sobreciencia, lo que vamos a hacer es proponer un viaje en el tiempo hacia 13.000 años antes del presente. Ese es nuestro primer destino. ¿Por qué allí? Bueno, porque allí se ubican más o menos los primeros vestigios que se encontraron en Uruguay, arqueológicamente hablando, de los primeros poblamientos del país. Entonces, bueno, ese viaje en el tiempo nos va a llevar hasta ahí para reconstruir esta historia. Obviamente todavía no tenemos la cápsula, entonces lo que hicimos fue entrevistar a alguien que sabe, a Carla Vica, integrante del área del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, que nos va a hacer un resumen de estos 13.000 años, porque sería muy largo este viaje, y nos va a contar en esta primera parte del informe los primeros milenios de este Uruguay milenario. Excelente. En cuanto al poblamiento del territorio de Uruguay, lo que sabemos es que se sitúa en el entorno de unos 13.000 años antes del presente. Lo sabemos a partir de una referencia muy particular que tiene que ver sobre todo con la tecnología lítica, ¿sí? Con instrumentos, con la presencia, el hallazgo, la recuperación de instrumentos elaborados en piedra y de unos instrumentos muy particulares que son las denominadas cola de pescado. Se trata de puntas de proyectil elaboradas en distintas materias primas líticas que son recurrentes, como les decía, en distintos puntos de América del Sur. Estos elementos tan característicos han sido datados en el entorno de los 13.000 años antes del presente, 12.900, entre 12.900 y 12.600, y pertenecen, por lo que conocemos, digamos, hasta hoy, a grupos que utilizaban este instrumental sobre todo para actividades vinculadas a la caza. Eran grupos que convivían con grandes mamíferos. Nos estamos situando casi que a las salidas de lo que se denomina Pleistoceno, con temperaturas más bajas, con ambientes más áridos y con presencia de una fauna
bien distinta a la que tenemos hoy en algunos puntos. Entonces, estas puntas de proyectil, esta tecnología, se piensa muy asociada a la caza de esta megafauna. Estamos hablando de, por ejemplo, megaterios, que son una especie de perezosos gigantes, gliptodontes, también esa especie de mulitas gigantes, ¿no? que están muy presentes también en el registro paleontológico de nuestro territorio. El siguiente hito en cuanto al poblamiento de nuestro territorio tiene que ver con la presencia de sitios en el entorno, de un sitio en particular, el sitio de los indios, que se ubica en el entorno de los 9.000 años antes del presente y que ya en este sitio nos ubicamos en un contexto de mayor humedad, de mayores temperaturas, en su sitio que se ubica en Rocha, en el departamento de Rocha, y que nos permite conocer algunos aspectos de la tecnología desarrollada por los grupos humanos que habitaron la región en ese momento. Es importante destacar que hasta el 5000 antes del presente, lo que nos encontramos desde la arqueología es con lo que se denomina un hiato de información, un gran vacío de información en cuanto a las personas, los grupos que habitaron nuestro territorio. Y esto se puede deber a múltiples motivos. Puede tener que ver, y es lo que se argumenta con mayor peso, con una serie de modificaciones ambientales y modificaciones climáticas, que en algunos casos pudieron incluso hasta barrer, ¿no? Evidencia de esos milenios, ¿no? Entonces, eso genera que recién hacia el 5000 antes del presente nos volvemos a situar en el territorio con nueva información. Parte del viaje, Daniela, que arranca, como dijiste vos, hace 13.000 años atrás y que en esta etapa llega hasta ese gran hueco de historia, ¿no? Exacto, es un vacío, sí. Como decía Carla, se encontraron hace 13.000 años antes del presente esos primeros vestigios, esas primeras restos de piedras, en este caso cola, como unos proyectiles, que se llaman cola de pez. Como vemos ahí se ubican, por lo pronto por ahora, las primeras poblaciones humanas en Uruguay, ¿no? Después se siguieron encontrando vestigios, como un poquito ya unos milenios en el tiempo, del sitio de los indios en Rocha, y después hay un gran vacío de muchos milenios hasta la aparición de los cerritos de indios, que ya conversamos en el programa y que vamos a conversar un poco más. Pero bueno, justamente para hablar de qué pasó en esa segunda parte de esta historia milenaria de Uruguay, que hablamos con Carla en esta segunda parte del informe. Otro hito relevante en el transcurso de nuestro pasado indígena, del pasado indígena de nuestro territorio, tiene que ver con los cerritos de indios, que es una manifestación arqueológica que se desarrolla en distintos departamentos de Uruguay, en la región este y también al noreste. Esta manifestación arqueológica, la manifestación Cerritos de Indios, consiste en la presencia de estructuras de arquitectura desarrollada en tierra, que tiene su origen en el entorno del 5000 años antes del presente, en la región de India Muerta, en el departamento de Rocha, y que observamos la presencia de este tipo de sitios hasta el periodo histórico, hasta el siglo XVII, XVIII. Podemos pensar que se trata de sitios arqueológicos construidos para habitar, como aldeas. También tenemos la presencia allí de diversidad de entierros humanos. Tenemos presencia de fauna también, tenemos presencia de vegetales, presencia de cerámica, de material lítico. Sobre los cerritos encontramos algunos hitos también. Encontramos la presencia de cerámica en el entorno de los 3000 años antes del presente, y previo a la cerámica, un fenómeno bien interesante, tiene que ver con la presencia de
plantas domesticadas. Hemos hallado a nivel microscópico la presencia de fitolitos que nos permiten conocer especies que ya no se presentan de forma silvestre, sino que empiezan a presentarse de forma domesticada, que hablan de un manejo de los grupos humanos de estas especies. También en el contexto de Cerritos encontramos los restos humanos más antiguos, que estarían datados en el entorno de los 1600 años antes del presente. Y por acá una buena parte de esta historia se desarrolla en los Cerritos, justamente, ¿no? Que cubren unos cuantos miles de años. Exacto, nos permite seguir reconstruyendo esa historia, ¿no? Ese gran vacío de información que, bueno, que se postulan diferentes motivos, se empieza a construir un poquito más, a llenar un poquito más con estos cerritos de indios que nos dan, como dice Carla, los primeros indicios de domesticación de plantas, el primer manejo de las cerámicas y los primeros restos humanos que seguro no fueron los primeros, pero son los que hasta ahora se han hallado más antiguos. Entonces, bueno, pero más cerca de nuestra era, lo que nos pasa es que empezaron a surgir, además de estos vestigios, ya registros verbales o escritos incluso. Sí, la llegada de los europeos cambia eso, ¿no? Y aparece ya la historia contada por quienes vienen de afuera. Por otras personas, con lo bueno y los sesgos que también tiene eso. En esta tercera parte del informe, entonces, Carla nos cuenta cómo fue reconstruir o cómo se reconstruyó esta historia a partir de la llegada de los europeos. En cuanto a qué conocemos, los nombres de los grupos que habitaron nuestro territorio, en realidad desde la materialidad arqueológica es poco o nada lo que podemos decir sobre cómo se autodenominaban los grupos humanos que habitaron nuestro territorio previo a la llegada de los europeos. Van a ser los europeos, los expedicionarios con distintos objetivos que van a pisar nuestro territorio, los que van a registrar los nombres de los grupos que habitaron la región. Podemos conocer a través de ellos que había grupos que se denominaban o que fueron denominados yaros, chanaes, boanes, principalmente en ese caso para el litoral del río Uruguay y Río de la Plata, y también sabemos para momentos posteriores, en el entorno del siglo XVIII, que nos encontramos ante grupos con distintas denominaciones, pero que se trataría de los mismos, ¿no? En ese caso, los grupos genoas, los grupos minoanes, que el planteo, bueno, que lo que planteamos es que, bueno, que se estarían ubicando en la región de Uruguay, que conforme Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires, el gobierno de Montevideo los denominan de una forma y los jesuitas y los portugueses los denominan de otra, pero estaríamos ante los mismos grupos. Y luego también es muy importante la presencia de los grupos charrúas en el territorio, que también son referidos con distintos etnónimos, charruaces, charrúas, se refiere a los mismos grupos, ya desde el siglo XVI, y que también podemos observar desde esa documentación el movimiento de estos grupos por territorio de Uruguay y por territorio de Entre Ríos también, hasta un establecimiento definitivo que observamos en el siglo XVIII en nuestro territorio. En definitiva, Daniela, esta es la línea completa de lo que sabemos sobre la presencia humana en este territorio que no casualmente la cortamos donde empieza ya la historia, ¿no? La historia escrita, narrada por observadores externos. Eso mismo, este conocimiento que han generado los arqueólogos como Carla Vica y obviamente antes que ella, han permitido construir esta línea de tiempo, como dice el título, hitos, ¿no? Claro. Por hitos. Obviamente cada parte se puede profundizar muchísimo más en cuanto al conocimiento, pero esta es un poco la historia del poblamiento de Uruguay, que seguramente va a ir llenándose de información, sobre todo ese gran espacio que no tiene todavía registros, y por supuesto cambiándose estas fechas a medida que se vayan encontrando cosas nuevas. Muchas gracias, Daniela. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia y a la vuelta vamos a entrar en detalle sobre cómo o qué sabemos de quienes hace 13.000 años
empezaron a poblar este territorio. Vamos a hablar de producciones artísticas y culturales y al final nos metemos en los cerritos de Indio. No se vayan. Veíamos en el cierre del bloque anterior, la presencia humana en este territorio, al menos de lo que sabemos, se remonta a aproximadamente entre 12 y 13.000 años antes del presente. Queremos detenernos ahora justamente en eso. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo descubrimos y en dónde? Le agradecemos muchísimo a Rafael Suárez, profesor agregado coordinador, además de la Unidad Académica de Ciencias Antropológicas, director del Departamento de Arqueología de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Rafael, bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, sí, el poblamiento más antiguo que tenemos referencia en nuestro país ocurre entre 14 y 13.000 años y por los modelos que hemos generado ingresan desde la costa atlántica. Hay que tener en cuenta que el océano estaba retirado 150 kilómetros de la línea actual, entonces tenemos mucho más costa. Muchos sitios arqueológicos seguramente están bajo el agua, claro. Y los sitios más antiguos que tenemos son un sitio que se ubica cerca del Cerro del Burro. Si querés vamos viendo un mapita que tenemos con los sitios y nos vas contando. Sí. Cerro del Burro en Piriápolis. Cerro del Burro en Piriápolis, ahí cerca, en Las Flores. Y también tenemos otros sitios en el norte del Uruguay, sobre el río Cuareim y sobre el río Uruguay, el sitio Paipaso y el sitio del Arroyo del Tigre, donde venimos haciendo investigaciones desde el año 2000 en estos sitios y son algunas de las bases que tenemos cronológicas, culturales y estratigráficas más sólidas en referencia al primer poblamiento de Uruguay. Ok, y ya más cerca del tiempo han encontrado poblamientos más o menos de esas épocas, pero apenas en inicio de investigación en Cerro Largo, en algunas cuevas, también en Paysandú. En Cerro Largo y en Paysandú, sí, porque la idea de nuestro proyecto y de nuestra investigación es trabajar en distintos tipos de sitios arqueológicos. Correcto. Estos grupos humanos tenían... se organizaban en el espacio de una manera muy compleja. Tenían lugares de residencia, como son estos sitios que veíamos del sitio del Arroyo del Tigre y Paipaso, sobre el río Uruguay, sobre el río Negro también, y lugares donde se aprovisionaban de materias primas para hacer sus artefactos, como son las canteras, y lugares donde hacían sus rituales y ocupaban cuevas. O sea, a grosso modo, siempre digo en mis clases, o sea, estas personas tenían la misma capacidad intelectual que nosotros, eran exactamente iguales que nosotros, solo que tenían otra cultura y otra forma de relacionarse con el medio. Lo que nosotros hoy hacemos en nuestra ciudad, que tenemos nuestro lugar donde vivimos, nuestro lugar donde vamos al supermercado, a la carnicería, a comprar a la iglesia, a rezar, estos grupos tenían lo mismo. O sea, tenían los lugares donde vivían, que son como nuestras casas, los lugares donde iban a hacer sus artefactos, donde iban a aprovisionarse de piedras para hacer sus puntas, sus cuchillos, que son como nuestra ferretería, claro. Y también tenían lugares donde iban a hacer sus rituales y relacionarse con el mundo de los espíritus, que para ello era muy importante. Si querés hablamos un poquito, por ejemplo, de Arroyo del Tigre, allí en Artigas, que tiene, por un lado, bueno, toda una historia de cómo ustedes llegan ahí, cómo consiguen sí. Llegar a hacer las excavaciones, y también asociado todo esto a determinado tipo de insumos, de artefactos que van encontrando. Claro, el sitio de Arroyo del Tigre es uno de los sitios emblemáticos y clásicos de la arqueología nuestra. ¿Por qué? Porque se conoce desde la década del 70, cuando se hizo el embalse de la represa de Salto Grande, se hizo un estudio de impacto arqueológico donde participaron distintos grupos de investigación y ahí se lo conoció. Ahí había arrojado una fecha de cerca de 12.000 años antes del presente y nosotros comenzamos a investigarlo en el año 2010 de nuevo y hoy tenemos una base cronológica de más de 20 edades que van desde los 14.000 años, 13.500 hasta los 8.000 años, de la parte más antigua del sitio. Y mientras vemos las imágenes claro. de una de las campañas, también es toda una aventura para llegar hasta ahí, no es fácil. Sí, tenemos que llegar a la estancia de Renato Sambucetti, que es
un colaborador del proyecto, llegamos a la estancia de él, de ahí seguimos por un camino vecinal, llegamos al arroyo del Tigre. En el arroyo del Tigre los pescadores nos cruzan hacia el río Uruguay, y del río Uruguay bordeamos y llegamos al sitio, y ahí nos tenemos que quedar acampando 20 días para hacer el trabajo óptimo, ¿verdad? Y no tenemos nada, o sea, quedamos ahí aislados. Una vez nos pasó que vino una creciente del río Uruguay, como la de ahora, los brasileros abrieron la compuerta y tuvimos que pedirle ayuda a la prefectura para que nos evacuara, porque realmente es muy peligroso, porque se inunda, queda todo totalmente bajo agua. Sí, además ahí la construcción de Salto Grande y demás puede haber dejado también otros vestigios arqueológicos bajo agua. Dejó muchos, sí, claro. claro. Esta es la parte de influencia que tiene menos efecto de Salto Grande, pero claro, más sobre la represa sí hay sitios como el sitio I-58 y otros sitios que están a 30 metros de profundidad. Nos corremos un poquito más al norte, vamos a Paipaso, que es, vos dijiste, sobre el Cuaraín, pero también cerca de Bella Unión también. Claro, está a 15 kilómetros de Bella Unión sobre el río Cuaraín. Y bueno, es un sitio también muy interesante donde trabajamos desde el año 2000 hasta el 2006 en el campo haciendo excavaciones. Hicimos una excavación de 114 metros cuadrados donde identificamos estos sitios. Son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son multicomponentes, tienen varios estratos culturales y naturales, ¿verdad? O sea, donde estos grupos humanos estaban ocupando. Y eso lo que hace es que tengamos una secuencia cultural y cronológica muy interesante, y eso lo pudimos corroborar con los diferentes diseños de puntas de proyectil que hemos encontrado. Ahí está, tenemos una placa que vamos a ver ahora con los distintos diseños asociados también a distintos espacios del territorio y a distintas épocas. ¿Cómo sería la progresión, digamos, qué tipo de punta o de herramienta nos da una escala de tiempo? Claro, estos grupos humanos tenían artefactos en este primer momento que les dan cierta identidad étnica, o sea, se reconocen por el tipo de artefactos que tienen. Y hay artefactos como las puntas de proyectil, las puntas de caza, para cazar y para guerrear, para pelear entre ellos, son diagnósticas porque tienen determinada forma. Y lo que hemos visto es que tenemos por lo menos 3 tipos diferentes de puntas de proyectil. Dentro de lo que es territorio de Uruguay. Dentro de lo que es Uruguay, y también, pero no, dentro de Uruguay, pero también se expanden, porque estos grupos no conocían los límites artificiales que tenemos hoy, sino que, por ejemplo, las puntas cola de pescado, que son las que estamos viendo, y son estas, que se conocieron en Patagonia, por primera vez asociadas a fauna del Pleistoceno. Esta es una réplica, ¿no? Sí. O sea, es una réplica. No es original, no es original, por eso. Pero es lo que estamos haciendo. Estas puntas aparecen prácticamente por todo el continente americano, porque Uruguay forma parte de ese complejo proceso que fue el poblamiento, donde Uruguay está inserto en el contexto del poblamiento de América. Luego comienzan a aparecer otros diseños de puntas de proyectil. Bueno, estas puntas cola de pescado, bueno, tienen entre 12.900 y 12.200 años de antigüedad. Está bien. Después vinieron los que se llaman puntas tigre, sí. Claro, que las definimos porque por primera vez se encontraron en estratigrafía en el sitio del arroyo del Tigre, por eso se llaman puntas tigre, y tienen entre 12.000 y 11.300 años de antigüedad. Y lo interesante de estas puntas es que marcan una cierta regionalización de estos grupos humanos. Entonces, en el primer momento de nuestra investigación pensamos que estaban distribuidas en nuestro territorio en el sur de Brasil. Ahí tenemos una punta tigre bien interesante. Pero ahora estamos viendo que no. Hay colegas que las encontraron en Córdoba y en Apuna de Atacama. O sea que estaban también desde el eje del Océano Pacífico hasta el Atlántico. O sea, había mucha movilidad, está claro, había mucha conexión movilidad cultural y demás. Y dentro de este poblamiento temprano, ¿qué es lo que están encontrando? Porque creo que son exploraciones más recientes, la de los aleros, tanto de Paysandú como en el departamento de Cerro Largo. En el departamento de Cerro Largo y en Paysandú empezamos a investigar otro tipo de sitios que son aleros y cuevas.
¿verdad? Sí. Que son espacios más restringidos, más cerrados, que nos permiten tener un control y, bueno, y ver, estamos tratando de ver qué recursos económicos podrían estar utilizando estos grupos. Estos grupos convivieron con la fauna del Pleistoceno, mastodontes, gliptodontes, tigres, dientes de sable, todos esos animales que se extinguen. El caballo es originario de América. Estos grupos, que en Paipaso hemos encontrado restos de caballo prehistórico, o sea, estaban cazando caballos. Luego se extingue el caballo y es reintroducido por los españoles. Y esto es interesante porque nos está dando una idea de cómo era este poblamiento, ¿no? Excelente. Rafael, todo esto, ya en el último minuto de la charla, todo esto está en proceso, son investigaciones en marcha, con los recursos que ya sabemos, no hace falta que lo diga, siempre son limitadísimos, pero se está construyendo el pasado milenario de Uruguay. Y sí, o sea, estamos avanzando cada vez más hacia atrás y bueno, y en distintos tópicos y en distintos temas también. Otro tema que estamos trabajando es el tema del prestigio social. Generalmente se pensaba que estos artefactos muy grandes que usaban estos grupos, estas puntas, como esta, por ejemplo. Sí, o esta grandota, sí. Estas puntas, funcionalmente se las podían asociar a la casa de fauna del Pleistoceno, de mastodonte, por ejemplo. Pero las únicas dos puntas que se encontraron asociadas a mastodonte tienen 40 milímetros. O sea, más parecidas a las que están son en de la punta este de la tamañito, lanza, claro. por ejemplo. Entonces estamos proponiendo que estos artefactos son objetos de prestigio social. Prestigio social relacionado, o sea, nosotros, nuestra especie, desde hace más de 40.000 años, produce objetos simbólicos y en el Paleolítico Superior Europeo, esas pinturas. Y entonces, ¿por qué no pensar que aquí, en Uruguay, también estos grupos humanos estaban produciendo objetos simbólicos y de prestigio social? Rafael, www.piptu. Piptu, sí. Piptu.edu.uy, ¿no? O .com. Piptu, solo ponen Piptu y ya sale. Ahí Uruguay. Hay una muy buena aproximación para profundizar. El tiempo se nos ha consumido rápidamente. Hay mucho más ahí para ver y seguramente a medida que ustedes sigan trabajando en terreno, toda la gente que está contigo en Facultad de Humanidades van a seguir trabajando y volveremos a contarnos. Simplemente te queremos despedir con un presente por acompañarnos aquí en Sobre Ciencia. Muchas gracias. Te lo dejo y yo me voy para la otra parte del estudio. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Alexandra, ¿cómo estás? Hola, bienvenida Gustavo, a Sobre Ciencia. Seguimos avanzando en el tiempo y ahora vamos a hablar de poblamientos iniciales, pero manifestaciones culturales, artísticas. Sí, porque la humanidad siempre se expresó a través del arte, ¿no? Y bueno, seguimos en este programa especial de Sobre Ciencia hablando en esa ocasión del arte rupestre en Uruguay. Nosotros estuvimos hablando, bueno, la última década ha incorporado sitios muy interesantes, tanto en grabados como en pinturas que eran desconocidos hasta hace poco tiempo. Nosotros hablamos con Andrés Florines, que es profesor adjunto del Departamento de Arqueología del Instituto justamente de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Él es experto en pinturas rupestres y bueno, y trabajó junto a Leonel Cabrera, que él es experto en grabados. Hicieron una especie de actualización y revisión. Y bueno, justamente la pregunta es, ¿dónde están las pinturas rupestres y los grabados en Uruguay? Y bueno, lo podemos ver allí en el mapa. Al sur del Río Negro, es muy importante, en la localidad rupestre de Chamangá. Correcto. Están allí las principales pinturas y también en la localidad rupestre Maestre de Campo, también es un área protegida, ¿verdad? Bien. Y bueno, hay aproximadamente 100 pinturas. Y por otro lado, los grabados están al norte del Uruguay y podemos ver que, bueno, que se estiman que hay alrededor de 1000 grabados. Esta estimación tiene que ver un poco con lo que está de alguna manera contado por los investigadores y por otro los vestigios de dónde existieron pinturas y dónde existieron grabados que, bueno, que queda la huella de que fueron destruidas, ¿no? Bien. Me dijiste que estuviste hablando con Andrés Florines. Con Andrés Florines, sí, que es profesor adjunto, como dijimos, de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y en la primera parte del informe, Andrés nos cuenta nos habla sobre cómo se hacían estas pinturas rupestres y por qué perduraron en el tiempo. Bien.
el arte rupestre es un tema de estudio de arqueólogos y prehistoriadores. La capacidad del arte, de expresión artística, es algo que ha acompañado a la humanidad desde nuestros ancestros muy profundos, ¿verdad? Los propios neandertales hace más de 100.000 años tienen ejemplos de expresiones artísticas. En el Uruguay en particular tenemos conocimiento de arte rupestre desde hace muchos años. En 1874, o sea, hace casi 150 años, un geólogo descubre la primera pintura rupestre en el departamento de Florida. De ahí en adelante han aparecido en el entorno de un centenar de pinturas, localizadas en una región que denominamos centro-sur, donde están los afloramientos de granitos. Los granitos son rocas muy antiguas, que fueron los lienzos en los cuales los pueblos originarios, hace miles de años, comenzaron a pintar en la roca. En el norte del país tenemos otras expresiones que no son pintura, son grabados. El grabado es otra técnica sobre otro tipo de rocas, en este caso areniscas y basaltos. Los grabados probablemente sean más antiguos que las pinturas, pero este tema de la antigüedad es un tema de investigación y de polémica dentro del arte rupestre, porque no siempre podemos darle una antigüedad certera, ¿verdad? Las pinturas rupestres que encontramos en el Uruguay son realizadas en soportes de granito, y la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿estaban en cuevas, estaban al aire libre? ¿Dónde estaban estas expresiones? Bueno, la primera sorpresa es, están a la absoluta intemperie, al aire libre. Entonces la pregunta subsiguiente es cómo se han conservado quizás 1000 o 2000 años resistiendo la lluvia, el viento, todos los agentes que las puedan naturalmente agredir. Bueno, este es un proceso y los indígenas, nuestros pueblos originarios, seguramente conocían los mecanismos de conservación de los granitos. Los granitos de la región centro-sur del Uruguay son buenos lienzos para pintar. Tienen procesos naturales que conservan los trazos de pintura. Los trazos de pintura son minerales de color rojo, óxidos de hierro, que están disponibles en los arroyos o en algunos lugares afloran naturalmente en el paisaje. Uno puede pintar las manos, los dedos con a veces arcillas de alto contenido de pigmentos rojos, y ellos utilizaban estos minerales para hacer las pinturas. Estas rocas sudan silicatos, los granitos sudan, parece una imagen un poco extraña, rocas que sudan, bueno, sudan una sustancia que es parecida al vidrio, que cubre la pintura y la protege como una especie de plastificado, para usar un término bien popular. Esto ha permitido que los elementos, la lluvia, puedan resistir esas agresiones naturales. Esta cuestión de la posibilidad de que puedan ser depredadas, que puedan ser agredidas por las personas que las identifiquen, ese ha sido el mayor factor de destrucción de nuestro patrimonio. Claro, pensar que estas pinturas han sobrevivido tantos siglos y se pueden seguir apreciando tiene una explicación química, geológica de todo tipo, ¿no? Sí, lo que decía Andrés, que la mayor destrucción de estas pinturas justamente fue la acción humana. Y él nos decía algo muy importante, no se puede proteger lo que no se conoce. Claro. Entonces, bueno, es muy importante justamente la preservación del patrimonio. Él nos habló, bueno, de las acciones, las medidas de las comisiones patrimoniales, incluso la gente que habita en estas zonas, que protege estos lugares también, que también forma parte de cuidar lo que es nuestro. Y bueno, también la importancia de la ciencia, lo que ha hecho la ciencia para proteger estos lugares y para poder investigar, ¿no? Y bueno, nos decía también que bueno, ellos tuvieron en estas investigaciones sobre pinturas rupestres ayuda de otras universidades extranjeras, tanto de Alemania, de Brasil. Y bueno, se hablaba también un poco del ojo del arqueólogo, ¿no? De que puede reconocer, más allá de que obviamente ahora se puede contar con tecnología, que puede permitir ver una pintura que de repente a simple vista no la podemos reconocer como tal. Existe ahora tecnología que sí
la podemos ver cómo era originalmente, ¿no? Y bueno, en la última parte del informe nos cuenta Andrés qué aparece en estas pinturas, en estos grabados. Claro, cuál es el estilo, qué tipo de arte, ¿no? Claro. Qué tipo de arte es y bueno, y qué piensa la ciencia que querían decir estas pinturas. A ver. Las características de estilo de nuestro arte prehistórico son muy similares a las que se expresan en el arte patagónico, en el arte prehistórico patagónico. Nosotros hacemos una distinción entre arte figurativo y arte abstracto, o digamos los signos. Las expresiones o las representaciones que hay en el Uruguay son arte abstracto. De hecho, el nombre que tienen es tendencia geométrica abstracta compleja. Este nombre se lo pusieron los arqueólogos colegas argentinos, porque expresa muy bien las características de los diseños. Son geometrismos, para simplificar, grecas, rombos, triángulos, combinaciones, a veces figuras enmarcadas, pero siempre dentro de figuras geométricas. Nuestro arte prehistórico es fundamentalmente geométrico y abstracto. Si bien los significados de estos signos abstractos nunca los vamos a recuperar porque estas culturas desaparecieron, no nos van a poder contar qué querían decir, la arqueología tiene algunas herramientas para aproximarnos de otra manera. Por ejemplo, estudiar toda la cultura material que se asocia al lugar donde están estas expresiones. Y ahí nosotros hemos hecho trabajos donde podemos saber quiénes vivieron allí, en qué antigüedad, si tenían, por ejemplo, alfarería, cómo tallaban la piedra, qué tipo de complejidad era ese tipo de culturas. Lo que nosotros pensamos, como una forma de resolver esto del significado del arte en el Uruguay, es que estos territorios donde se representaba eran áreas en disputa, ¿verdad?, de diferentes grupos, que estaban tratando de reclamar el uso, por ejemplo, exclusivo para cazar en un determinado territorio o para habitar en un determinado territorio. Es una fórmula para decirle al resto de los grupos que ese territorio era de un uso exclusivo, era hacer estas representaciones y que éstas perduraran en el tiempo, o sea, que no las eliminara una lluvia o algún otro agente natural. En las investigaciones en la localidad rupestre de Chamangá, que es donde se ha trabajado con mayor profundidad, encontramos todo el contexto arqueológico de los ocupantes, de quienes vivieron allí y quienes hicieron las pinturas. Ahí tuvimos la pista para saber que esa ocupación humana tenía aproximadamente 800 o 1000 años antes del presente. Las pinturas no se pueden fechar porque no tienen materia orgánica, son minerales, pero la alfarería, la cerámica sí. Y la cerámica de Chamangá tiene 850 años antes del presente. Entonces ahí tenemos una certeza de que en ese lugar los que realizaron ese arte estaban vinculados con ese componente cultural de hace aproximadamente 1000 años. Ese concepto de visibilidad social de nuestra prehistoria que tiene el Uruguay es muy escaso, muy pobre. Los uruguayos no nos apropiamos mucho de nuestro pasado profundo, 10.000 años de prehistoria. A veces lo reducimos a una caricatura de nuestro último periodo histórico, o sea, charrúas, minuanes, cuando la riqueza de esa ancestralidad de nuestro pasado indígena, y no indio, sino indígena, la palabra indígena significa de nuestro origen, de nuestra versión más originaria, ¿verdad? No nos apropiamos de eso como propio. Y es una pena porque hay una trayectoria, una experiencia humana, un experimento social que tiene milenios en este territorio, ¿verdad? Hasta
hasta acá otro de los temas que promete para más adelante, Alexandra, ¿no? Sí, bueno, como decía Andrés, la importancia de valorar y de apropiarnos de este patrimonio que es de todos. Gracias, Alexandra. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta nos vamos a los Cerritos de Indios. Seguimos hablando del Uruguay milenario y uno de los objetivos de este programa es poner en valor todo lo que nos dejaron y estamos apenas empezando a entrever quienes poblaron este territorio y como vimos más temprano, al menos desde hace 13.000 años al presente. Tal vez lo que más conozcamos o hemos escuchado nombrar tiene que ver con los cerritos de indios y uno los menciona vinculados al departamento de Rocha, aunque están en muchos más lugares. El asunto es que algo sabemos y mucho está por descubrir y en eso trabaja Camila Gianotti junto con su equipo. Camila, profesora adjunta del Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, LAPU para todos, del CURE, del Centro Universitario de Región Este de la Universidad de la República. Camila, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por venirte desde el este. Desde Rocha. Para este programa. Camila, primero que nada, hace un rato vos me dabas una cifra, me decías, tenemos 3.500 cerritos georreferenciados y estimamos más o menos el triple en total. Es mucho. Es mucho y la verdad que sorprende, pero las áreas que tenemos trabajado de forma así exhaustiva son apenas 2 ventanitas muy pequeñas en todo lo que es el territorio de distribución de los cerritos. Lo vemos en un mapa mientras nos contás. Porque si tenemos en cuenta que los cerritos están distribuidos en todo lo que es noreste y sureste de Uruguay, pero también el sur de Brasil, ¿no? Todo lo que es la zona de humedales, de bañados, esas 2 ventanitas son un área relativamente pequeña en una inmensidad de territorio. Entonces, para referencia de la gente, lo que estamos viendo es los bañados de India Muerta. Sí, apenas. Claro, y lo que está en rojo es lo que se puede investigar, lo que está en verde es lo que se conoce y habrá más que todavía no están detectados. Sí, esos son los cerritos georreferenciados, lo que estamos viendo en pantalla, de Rocha, ¿no? Y los que están excavados, los que han sido estudiados hasta el momento. Pero todas esas áreas vacías entre los puntos verdes que se ven están llenas de cerritos también. Solo que no han sido localizados con GPS, o sea, no han sido georreferenciados de forma precisa. Entonces, por eso es que decimos que si extrapolamos la distribución de cerritos a toda el área donde ellos están presentes, la cifra que tenemos se multiplica por 2 y por 3 tranquilamente. Sí, y por lo que veíamos cuando empezó Sobre Ciencia, que era un video de la época de la construcción del canal Andreoni, y la poca importancia, ¿no? Cómo se los ha roto, se los ha, bueno, directamente demolido, se le ha pasado por encima. Es muy importante ubicarlos para, bueno, por lo menos darles la importancia patrimonial que tienen mientras llegue el tiempo de investigarlos. Sí, sí, sin dudas. Nosotros le llamamos inventarios o catálogos arqueológicos y es la base, ¿no? de todo sistema de gestión y de protección del patrimonio, ¿no? Hay que conocer, saber dónde están para después proteger y gestionar. Mientras vemos algunas imágenes de cerritos, que hay otra cosa que ustedes tienen es que trabajan muy bien, dejando bastante testimonio en video y demás, ¿hasta dónde nos remontamos en el tiempo si uno busca la cronología de los cerritos de indios? Bueno, mira, cada sitio que se excava abre nuevas preguntas, nuevas interrogantes y sobre todo arroja también nuevos datos, ¿no? Hasta el momento, hasta hace poco, sabíamos que los cerritos más antiguos estaban en la zona de India Muerta, en Rocha, y tenían en torno a 4.500, 4.600 años. Hace un par de años hicimos excavaciones en Yaguarí, en Tacuarembó, y estamos obteniendo cronologías en torno a 5.000 años, ¿no? Lo que nos muestra que en realidad esa fecha, por un lado, se confirma, pero se extiende, digamos, la antigüedad de los cerritos también para otras regiones. O sea, hace 5.000 años, los grupos indígenas que habitaron estos territorios empezaron a construir cerritos de indios. ¿Qué es construir un cerrito de indios? ¿En qué consiste? Bueno, el cerrito es un montículo en tierra construido totalmente de forma antrópica, o sea, hecho por estos pueblos indígenas, por los pueblos originarios.
Es un montículo que puede tener de 1 metro a 4 o 5 metros de altura. Los hay más grandes y los hay más chicos. También tienen diámetros muy variables que rondan entre los 30, 40 metros, hasta cerritos que pueden llegar a tener 70, 80 metros de largo, cerritos alargados en forma de terraplenes. Nosotros llamamos al fenómeno de los cerritos como la primera arquitectura que tenemos en el país. Arquitectura en tierra, son bioconstrucciones, están hechas en materiales perecederos, con desechos de la vida doméstica, con los restos de la vida de estos pueblos, pero además construidos a lo largo del tiempo. Están mostrando también episodios de ocupación reiterada de estos mismos lugares, reocupaciones a lo largo del tiempo, remodelaciones, ¿no? Sobre esas primeras arquitecturas originales de hace 5.000 años, se fueron generando nuevos episodios de acumulación, de ampliación, que generan lo que hoy conocemos como conjuntos de cerritos. Solemos tener lamentablemente la imagen de que el habitante originario de este territorio era apenas cazador-recolector y que no tenía ni la capacidad de modificar el terreno, como estás contándonos, estas construcciones que son los cerritos, y mucho menos de domesticar a la naturaleza. Acá estamos desmintiendo todo eso. Sí, yo creo que, digamos que la cultura o las sociedades constructoras de cerritos lo que nos vienen a mostrar es que el pasado nuestro es mucho más complejo y profundo de lo que nos enseñaron, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a escuchar o escuchamos en la historia, ¿no? que nos enseñaron. Estos pueblos transformaron el medio, se adaptaron, ¿no? Los cerritos son una muestra de ello, son una tecnología para habitar ecosistemas inundables, ¿no? Nos muestran las primeras formas de manejo, nos muestran que estos grupos hicieron también quemas, por ejemplo, de pastizales para abrir, para clarear los espacios que ocuparon. Manejo del fuego. Manejo del fuego, pero manejo no solo del fuego, sino manejo también de lo que el fuego permite. Clarear para vivir, control de plagas. También construyeron estas arquitecturas para vivir e instalar sus casas, pero para cultivar también. Los cerritos son, muchos de ellos, plataformas de cultivo, lugares donde cultivaron maíz, poroto, zapallo. Nos muestran también todos esos procesos de domesticación de especies vegetales, pero también de manejo de especies silvestres, como el arroz silvestre, por ejemplo, las maderas que proporciona el monte nativo, los frutales, todo eso aparece como parte de los recursos que utilizaron y aprovecharon los pueblos originarios constructores de cerritos. No los tenemos registrados porque por esa mirada eurocéntrica no estaban cuando llegaron los europeos que empezaron a escribir la historia, ¿no? Más o menos hasta dónde se remonta o hasta dónde han podido llegar ustedes con los cerritos más recientes. Bueno, eso es algo que también está en revisión, ¿no? Como te decía, la investigación va avanzando y va mostrando también que en realidad hay grupos que están habitando estas zonas, ¿no? En esas primeras, digamos, llegadas de los europeos a la región durante la conquista y la colonización, y estos grupos son los genoa-minuanes. Hay distintos procesos que también están ocurriendo en torno a los cerritos y en las zonas donde están los cerritos, y aparecen documentados también en los cerritos, ¿no? Aparecen materiales de época colonial, pipas, loza, vidrio, aparecen enterramientos en urnas guaraníes, con ajuares hechos en cuentas de vidrio europeas. Tenemos un enterramiento del siglo XVIII en un cerrito, hace 230 años antes del presente. Eso nos muestra también que, bueno, que los cerritos están siendo también ocupados, utilizados por grupos indígenas en plena época colonial. Y también en estas zonas ocurrieron procesos vinculados a las vaquerías del mar, claro, ¿no? Digamos, a ese componente jesuita misionero. Y bueno, y ahí todavía hay toda una puerta de investigación muy importante que también vincula a los cerritos con estos otros grupos guaraníes, misioneros, europeos, ¿no? Ya entrando en los últimos minutos, hay algo que no quiero dejar. Si ya dijimos que todo esto está casi por investigar, porque en realidad ustedes vienen trabajando muchísimo, pero hay enormes cantidades de sitios para profundizar, todavía hay algo menos conocido
que es lo que se llaman cairnes o bichaderos, que Sí. son estructuras que creo que se ha explorado solo una hasta ahora en Uruguay, ¿es correcto? Bueno, los cairnes o bichaderos son estructuras en piedra, también construcciones, pero aparecen en las partes altas de las sierras. Y hay muchas referencias históricas, incluso de Darwin, ya hablaba de los cairnes, por ejemplo, del Cerro Tupambaé, ahí en la Sierra de las Ánimas. Pero arqueológicamente, o sea, desde lo que es la universidad y la investigación arqueológica, no han sido todavía muy estudiados. Claro. Hay una colega, Moira Sotelo, Exacto. que está trabajando en ellos. Y desde los trabajos de investigación de Moira sí sabemos que, bueno, tenemos algunos primeros datos que nos permiten situar estas construcciones cronológicamente y como de época indígena. Y bueno, y que en realidad abren toda una puerta también a la investigación sobre ese pasado que vincula a la ocupación de las sierras, ¿no? O sea, tendremos a Moira también hablando de los cairnes y toda su variedad, pero Camila, redondeando, no sabemos de dónde fue que surgió la idea de que quienes habitaron estas tierras prácticamente no tenían producción cultural, solamente vivían de lo que extraían de la naturaleza que los rodeaba. Hay muchísimo por rescatar y hay que contar de nuevo la historia. Sí, ese es el tema en el que estamos todos. Me parece que es hora de que, bueno, de que estos temas calen con más fuerza en la educación, en los programas de estudio, también en que se divulguen, ¿no? Como hacen ustedes. Creo que nos debemos una reflexión profunda sobre el pasado, ¿no? Sobre de dónde venimos, sobre quiénes somos. Y todas estas evidencias creo que dan una buena pista sobre ello. Dos cosas al cierre. Primero, entregarte el presente para quienes nos visitan de Ística Objetos. Por otro, recomendar que visiten, entre otras cosas, el canal de YouTube del APU, LAPPU, donde hay mucha producción de materiales. Y tercero, bueno, ir por el Cure, ir por Rocha, empaparse y alentarlos a que sigan. Sí, y a visitar los sitios. Exacto, que también, yo a lo tengo recorrerlos. pendiente, ya lo vamos a hacer. Muchas gracias, Camila. No, gracias a ti. Hasta la próxima. Cerramos este Sobre Ciencia Milenario tratando de que hayamos podido llegar a ustedes con el mismo entusiasmo que nos daba a nosotros, contar un poquito de esta historia y que sepan que hay muchísimo más por contar y lo tendremos más adelante. Hasta pronto.